Hola a todos. El tema que les presento es ecoalojamientos y paisaje cultural, tensiones entre conservación y transformación en el turismo de naturaleza. Presentamos, mi nombre es Alma Rafaela Bojorquez Vargas y mi colega doctor Carlos Pedraza Gómez, ambos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tener y promover un turismo sostenible, sustentable, debemos buscar el equilibrio entre las dimensiones natural, sociocultural, económica y para ello también los desafíos de la planificación y cuestiones administrativas o de gestión eficaz, que con ello muy acordes a los criterios globales del turismo sostenible. Así, desde el fascículo 1 que publicó Sectur en el 2004 se hablaba del turismo alternativo, hoy más conocido como turismo de naturaleza, en el que se considera eh, el ecoturismo, el turismo de aventura y el turismo rural, es decir, con mayor contacto con la naturaleza y con el sector rural, con las comunidades rurales, que busca promover respeto, conservación y el disfrute responsable. Pero el problema es, y ha sido, la falta de acompañamiento a las comunidades, la falta de planificación y muchas veces generando impactos a los ecosistemas. Pero no deja de ser una herramienta para la conservación de los lugares que se han declarado como reservas o áreas protegidas en la modalidad de ecoturismo. Entendamos al ecoalojamiento o el ecolodge como un ecoalojamiento o alojamiento turístico en estrecho contacto con la naturaleza que es compatible con el concepto de ecoturismo. Es el tipo de alojamiento turístico que prefieren los ecoturistas. ¿Qué pasa? Que suele pensarse que los alojamientos ecológicos son muy caros para invertir en ellos y se requiere de altos montos en las instalaciones. Eso es por parte de los prestadores de servicios de hospedaje, que es lo que de primera instancia así lo perciben. Y a su vez, los turistas poco experimentados creen o tienen la idea de que el hospedaje ecoamigable es un servicio costoso. Pero ¿qué pasa? Estudios demuestran que los turistas con mayores experiencias en el turismo de naturaleza, como aquellos birders o, bueno, más acostumbrados a ese contacto de tipo de alojamiento en áreas naturales protegidas, son más frecuentes los alojamientos ecológicos de bajo presupuesto que ellos usan y no significa que no cuenten con los servicios necesarios. Mientras que los usuarios novatos de ese tipo de turismo piensan que un alojamiento de bajo presupuesto no va a proveer de los servicios suficientes y que va a estar considerado como de baja calidad o no a la altura. ¿Okay? Pero que si fuera de lujo, no valdría la pena el alto monto pagado. Pero todavía se requieren mayores estudios para soportar ese argumento. Lo que sí es que todo ecoalojamiento implica que en su construcción y operación sea de bajo impacto ambiental y social y que no implique el mal gasto de los recursos de la zona como agua, como suelo, como materiales de construcción y que no alteren significativamente al entorno natural. Así también, pues que sea un motivo para proveer de mayores oportunidades de que el turista enriquezca la comprensión del entorno, del medio ambiente y de un intercambio sensible con las comunidades locales. Desde un punto de vista arquitectónico, se consideran ciertos principios para el ecodiseño de los ecoalojamientos, por ejemplo, la armonía con el entorno, ya sea natural, tanto natural como social o cultural, es decir, que esté adaptado a la topografía, a la cultura y a la vegetación local. El otro principio es que lo más posible sea elaborado con materiales locales y que sean biodegradables y de origen regional. Otro principio es que promuevan la eficiencia energética, es decir, que se diseñen para que haya una iluminación natural en lo mayor posible y una ventilación natural para reducir el consumo de energía eléctrica. Otro principio es que sea muy importante la participación de la comunidad para incorporar el estilo de su cultura y la mano de obra en la construcción. Otro punto es que se diseñe desde el punto de vista de impacto ambiental mínimo posible. La actividad turística en los espacios naturales ha ido en aumento. Gran parte de los visitantes serán novatos en este tipo de experiencias y pueden considerar como extraordinarios el ecodiseño de esos alojamientos y equipamientos turísticos. La oportunidad de experimentar entornos muy diferentes a los ya acostumbrados en sus ciudades de origen será enriquecida de manera que les será significativo y le permitirá generar mayor conciencia y valoración del entorno ambiental y social que disfrute en esos ecoalojamientos. Entonces, la posibilidad de intervenir el paisaje con infraestructura necesaria en el turismo de naturaleza incluye distintas formas de trabajo. Por ejemplo, mimetizando la propuesta con el sitio, es decir, haciéndolo evidente sin perder relación con el contexto. O en oposición, haciéndolo evidente
la intervención encaminada a generar contraste con lo ya existente. La elección de dicho modelo de intervención y consecuente utilización de un lenguaje arquitectónico determinando modifica el paisaje, abonando a la discusión sobre el perfil del visitante y lo que el destino puede ofrecerle. Ya que si por un lado se piensa que el turista busca conocer en el destino de naturaleza estructuras construidas similares a los que habitan los pobladores locales, por otro lado se especula que los destinos turísticos vinculados a sitios naturales deben ofrecer todas las comodidades posibles como lo ofrecería cualquier otro destino turístico. Aunque no sea la intención de esta ponencia clasificar los tipos de infraestructura utilizada en el turismo de naturaleza, sí pretende mostrar un breve panorama como una elección afecta a la actividad turística, el ecosistema implícito y el paisaje intervenido. Entonces aquí presentamos una serie de casos en los que podemos ejemplificar los alojamientos presentados como ecoturísticos o ecoalojamientos. En primer lugar tenemos uno de la Huasteca Potosina, ubicado en el ejido Damián Carmona, que se encuentra en el municipio de Tamazopo, San Luis Potosí. En este se consideran materiales locales y además diseños muy acordes a los del estilo de la cultura local. Existen otros casos fortuitos en los que la infraestructura construida retoma elementos de la arquitectura regional y genera espacios cuya disposición permite que la imagen del fondo traspase lo construido y lo integre como un elemento primordial en el paisaje, lográndose así que el elemento focal como el mar o una laguna pareciera estar indivisiblemente unido al sitio edificado para su contemplación. Tal es el caso de intervenciones desarrolladas en algunas playas, por ejemplo del Caribe mexicano, que si bien la naturaleza no los puso allí, lo cierto es que modifican el paisaje, permitiendo disfrutar el sitio desde la cercanía. Por otro lado, es necesario señalar que no todos los casos intervienen el paisaje de la misma manera. Hay otros menos afortunados. Por ejemplo, casos en los que se construyen nuevos edificios o se adaptan espacios poco compatibles con las premisas del turismo de naturaleza vistas anteriormente. En otros casos se observan intervenciones en las que el uso de materiales industrializados solo es adaptado añadiendo colores como azul o verde. En otros casos, texturas en muros, pisos y plafones que asemejan materiales naturales. Todo con el objetivo de verse y ofertarse como destinos ecoamigables. Con estas y otras formas de intervenir el sitio, muchas ocasiones se construye infraestructura carente de carácter o identidad del sitio en el que se encuentra ocasionando en gran medida arquitectura similar parecida a otra, en la cual, una vez que se observa un sitio, otros parecen copia del mismo. Como pueden verse en estas imágenes, en una, pues con pintarlas de esos colores ya se siente como que son ecoamigables o se les adaptan algunos materiales naturales solo en la cubierta o en la fachada. ¿Okay? Entonces, lo importante es que también apuesten por la comodidad para el usuario, que no solo busque el contacto con la naturaleza, sino una estadía con el mayor grado de confort generado por servicios especializados similares en cadenas hoteleras de primer nivel que ofertan al visitante una opción de contacto con la naturaleza desde la mayor comodidad posible. Y con ello nos referimos a este tipo de alojamientos para un turista con un mayor poder adquisitivo, pero no siempre significará que son servicios adaptados al entorno natural o cultural de la región. En este tipo de espacios se apuesta por un alojamiento para un turista de mayor poder adquisitivo, aunque ello genera una mayor derrama económica en el destino receptor, es lo que se cree, pero en muchas ocasiones el mayor beneficio económico lo obtienen los propietarios de esos ecoalojamientos, relegando a los pobladores locales una participación ínfima al fungir solo como empleados, situación que por sí misma puede ser debatible en el marco de las premisas que conlleva el turismo sostenible. Una tercera variación en relación a la forma como se desarrollan espacios para hospedaje y servicios en el turismo de naturaleza tiene que ver con el uso de materiales tradicionales, pero con formas que no están vinculadas con la arquitectura regional o cultural, pudiendo sí compartir materiales o sistemas constructivos, pero un lenguaje formal totalmente distinto. En tal situación, puede decirse que no se afecta propiamente al ecosistema al colocar estructuras reversibles, casi efímeras, implementando elementos geométricos conocidos como geodésicas, existiendo un catálogo importante de materiales, desde los industrializados como metal o polímeros, hasta los puramente naturales como es la madera en sus distintas variaciones. Como aquí podemos ver un domo de bambú, como tipo bioconstrucción, desarrollada en Veracruz. Este tipo de construcciones tiene varias ventajas. Por ejemplo, una ventaja es que una misma estructura puede adaptarse a cualquier sitio que permita construir una plataforma plana. Otra es que, según los materiales con que se acondicionen y la propia ubicación, pueden enfocarse en distintos tipos de visitantes y diferentes capacidades de adquisición. Otra ventaja es que pueden construirse de distintas dimensiones según lo requerido. A su vez, la reversibilidad en la construcción no afecta de manera sustancial el territorio. También, otra ventaja es su mayor rapidez en la construcción sin afectar de manera sustancial el territorio con otros materiales tradicionales. En algunos casos, es menor la inversión económica.
Y por último, otra ventaja es que el uso de formas geométricas posibilita cierta facilidad de crear modelos fácilmente. Ante ello, el número de construcciones y constructores aumenta constantemente, buscando generar menores daños al medio ambiente natural, cuestión que se logra en gran medida. Sin embargo, la posibilidad de utilizar la geometría como premisa de diseño conlleva necesariamente tener estructuras similares sin importar el contexto cultural, existiendo la posibilidad de adaptarse al paisaje en el uso de colores. Tal es el caso del Hotel Torres en Chile, ubicado en la Patagonia, o también el caso del Witepo Hotel, ubicado en los Alpes suizos, en donde el uso de formas geodésicas hace un cambio de las tradiciones cubiertas inclinadas en zonas de nieve. Hasta el momento se ha hablado de diversas formas de intervenir el paisaje con infraestructura para el turismo de naturaleza, encontrando cuestiones positivas y negativas en todos los casos. Es necesario destacar que parte inherente al turismo sustentable tiene que ver con el uso racional y el manejo de servicios de agua, energía solar y o eléctrica. En este sentido, algunas visiones apuntan a una confusión provocada por los propios organismos internacionales al interior de cada estado. Parte, por ejemplo, en el caso mexicano, la Secretaría de Turismo, aunque tiene recomendaciones generales para cumplir con la sustentabilidad de los destinos turísticos, la realidad es que faltan los instrumentos normativos para que se cumplan adecuadamente. Tenemos el caso también de la NMX AA 133, que habla de el ecoturismo en instalaciones y en actividades, como una norma no obligatoria en la que se establecen condiciones de construcción. Pero aquí, para simplificar, podríamos hacer una recomendación de 8 puntos o 8 criterios para los desarrolladores. En primera, podemos sugerir que la política de compras debe favorecer siempre los productos ambientalmente mejores para ser utilizados como materiales de construcción. Como segunda recomendación es que se debe medir la compra de artículos desechables y consumibles y se debe reducir su uso. Otra recomendación es que se debe medir el consumo de energía e indicar las fuentes, de preferencia que sean fuentes renovables de energía, además de adoptar medidas para disminuir el consumo total, al mismo tiempo que se fomenta el uso de la energía renovable. Otra recomendación es que se debe medir el consumo de agua e indicar las fuentes, además de adoptar medidas para disminuir el consumo total y hacerlo posible por aprovechar las aguas grises y tratar las aguas negras. Otra recomendación es que la empresa hotelera debe medir las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de todas las fuentes controladas por la misma y que instaure procedimientos para reducirlas y compensarlas como forma de alcanzar la neutralidad climática. Otra recomendación es las aguas utilizadas, inclusive las aguas grises, sean tratadas eficazmente o aprovechadas y que no se deban consumir, vender, negociar o exhibir especies protegidas, raras o amenazadas. Especies de flora y de fauna silvestre. Y la empresa debe utilizar especies autóctonas para las áreas verdes y para la restauración y toma de medidas para evitar que se introduzcan especies exóticas, sobre todo las invasoras. Otro punto de recomendación es que la empresa de ecoalojamiento debe cumplir con toda la legislación, tanto del municipio, del estado en el que se ubica y a nivel nacional. Regulación en cuanto a normas, reglamentos pertinentes, entre ellos, sobre todo los ambientales. Los materiales promocionales deben ser precisos, no engañosos, completos y no prometer más de lo que brindan razonablemente. Y como última recomendación, que el diseño y la construcción de edificios e infraestructura deben cumplir con los requisitos locales de zonificación y de áreas protegidas o de patrimonio, y se deben utilizar principios localmente apropiados de construcción sustentable. Entre los puntos que podemos concluir es que no precisamente la construcción de equipamiento turístico con diseños y materiales ecoamigables requiere de altos montos de inversión. Es probable que lo más costoso sea el ingenio arquitectónico y aplicación de técnicas ecológicas. De igual manera, no significa que el costo de hospedaje afecte severamente el presupuesto de los huéspedes o visitantes. Otro punto es que los turistas con mayores experiencias en el turismo de naturaleza son los más frecuentes en alojamientos ecológicos de bajo presupuesto, mientras que los usuarios novatos en este tipo de turismo suelen sentir que un alojamiento de bajo presupuesto no va a proveer del nivel de los servicios suficientes. Todo diseño y construcción ecoamigable con el entorno natural implica que sea siempre de bajo impacto ambiental y social, que no implique el malgasto de recursos de la zona y no altere significativamente el entorno. Incluso será un atractivo más para el ecoturista experimentado o novato. Este tipo de ecoalojamientos permite proveer de mayores oportunidades de enriquecer la comprensión del medio ambiente y de que los visitantes logren un intercambio sensible con las comunidades locales. El paisaje natural, junto con las condicionantes medioambientales como asoleamiento, precipitación pluvial o dirección e intensidad de vientos dominantes, forman un pilar necesario de tomar en cuenta al momento de diseñar la infraestructura para el turismo. Otro pilar importante lo forma el contexto cultural de la región, ese patrimonio inmaterial que está construido en base a tradiciones locales, por saberes ancestrales y cosmovisión de la vida, que tiene que estar y ser congruente con el diseño de los interiores y de los exteriores de la arquitectura de esos alojamientos turísticos.